parte de la noticia. Estamos revisando la situación política del país con voces autorizadas y hoy hemos invitado al abogado Alejandro Salguero Manosalvas, especialista en Derecho Constitucional, para hablar de la situación de los juicios políticos en el país y en las determinaciones que está tomando la Asamblea. Abogado Salguero, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Ha llamado la atención, abogado Salguero, la presentación del nuevo ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en un mensaje que parece a todas luces dirigido a la Asamblea Nacional y sobre todo a la oposición respecto a los movimientos que se están dando para poder acelerar algunos juicios políticos que parecieran estar en la agenda política o en los intereses partidistas del momento. Desde su visión como experto en derecho constitucional, ¿cómo ve el hecho de poder dejar de lado algunos juicios para darle prioridad a otros? Muy bueno, me parece que la cuestión que en realidad tendría que ser contestada es si la acción de protección que se planteó para que una autoridad jurisdiccional pueda conocer y resolver sobre la posible vulneración de derechos constitucionales que fue luego declarada como tal, tiene más bien una orientación jurídica que radica en la necesidad de que en los procedimientos, inclusive de control político, se respeten estándares mínimos del debido proceso, de tal suerte que los derechos inmersos en este gran derecho y garantía conocida como el debido proceso puedan ser ejercidos de manera eficaz y que no sean vulnerados a través de actos de las autoridades públicas. En ese sentido, no advierto yo aquí las intenciones que se ponen en la palestra de querer buscar una preferencia en la sustanciación de otros juicios políticos, sino únicamente la corrección de estas vulneraciones que sucedieron, según fue la tesis de la demanda, en torno a los procesos de fiscalización y control político que se llevaron adelante en contra de los exsecretarios Sebastián Corral y Andrea Montalvo y el exministro Pablo Arosemena. Estamos conversando con el abogado Alejandro Salguero Manosalvas sobre el tema que nos ha sorprendido ayer. El secretario de la Asamblea salió a decir que el legislativo no acatará resultados, es decir, ellos no acatarán la justicia, abogado. Bueno, comprendo su pregunta. Yo no podría emitir una respuesta sobre un acto que no está en mi dominio. Si la Asamblea Nacional decide o no cumplir con la decisión de una autoridad competente, serán quienes ostenten la representación de ese órgano y también la calidad de asambleístas que lo decidan. De todas maneras, las declaraciones del secretario de la Asamblea Nacional me parecen desafortunadas y apresuradas porque hace alusión a cuestiones muy delicadas como intervención en la justicia, como corrupción, pero creo que se autocancelan esas declaraciones porque al momento en que el secretario condiciona con manifestaciones públicas el accionar de una autoridad jurisdiccional, advirtiendo que esto podría ser una intromisión en la función legislativa y demás, ese acto precisamente es una afectación a la independencia de la función judicial. Por lo tanto, es contradictorio indicar que un juez está ejecutando actividades de intromisión cuando con las propias declaraciones, me parece a mí, existe ese condicionamiento a un juzgador que tiene que actuar de forma imparcial, como yo como abogado estimo lo hizo en este procedimiento, y decidir conforme a derecho, como también yo como abogado considero que sucedió. ¿Cuáles serían las consecuencias, abogado, de si la Asamblea al final no decide acatar? ¿Qué podría hacer los jueces competentes o la justicia? Bueno, el juez constitucional que conoció y resolvió la acción de protección tiene potestades para adoptar medidas que permitan la ejecución de esa sentencia
en esta fase una vez la misma se encuentra ejecutoriada. Cabe recalcar que la propia Asamblea y el abogado de la tercería coadyuvante, es decir, de los sujetos que que iban a ser parte del proceso político, el exministro y los exsecretarios de Estado que intervinieron en el proceso como una tercería coadyuvante, presentaron un recurso de apelación. Sin embargo, este recurso de apelación no tiene efectos suspensivos. Eso quiere decir que la sentencia tiene que ser ejecutada. Luego, ulteriormente, una vez se agote el procedimiento, incluso el recurso de apelación y demás, si es que se ratifica la sentencia o no del juez de primera instancia, y sin embargo no se cumple con las disposiciones, incluso se podría llevar a una acción de incumplimiento, pero es una orden de autoridad competente y al no haber un efecto suspensivo al momento de interponer ese recurso de apelación, se tiene que obedecer la orden de esta autoridad competente contenida en una sentencia. Y esta orden referente a la reparación integral es restituir las cosas al estado anterior al momento que sucedió la vulneración, y esto es cuando se habilitó el retiro de firmas y se archivó los procesos de juicio político sin permitir que se puedan recopilar otras adhesiones a esos procedimientos. Las consecuencias que pueden tener los asambleístas de incumplir son varias dentro del mismo proceso y también se pueden activar otras vías ante los órganos de la función judicial para que la orden pueda ser cumplida. Doctor Salguero, ¿y cómo evaluar la opinión, por decirlo menos, del ministro de Gobierno en medio de toda esta situación que tiene competencia, en la que tiene competencia la Asamblea Nacional y que evidentemente por la explicación que usted nos da y por el contexto también implica las decisiones judiciales en torno a estos procesos políticos? ¿El gobierno de alguna manera está presionando a la Asamblea y eso es válido? Me parece que la interpretación puede ser la misma del otro lado. Las declaraciones del secretario indicando que habría una intromisión en la justicia, que es una sentencia espuria, que existió corrupción inclusive, que eso me parece bastante aventurado, también podría considerarse como una posición, dado que esas declaraciones nacen de un funcionario público y que dice hacerlas a nombre de una institución del Estado, una posición de interferencia en los órganos de administración de justicia. Luego, las declaraciones del ministro de Gobierno, a mi parecer, son una de naturaleza política y mi valoración jurídica, en todo caso, no alcanza a manifestar si es que eso es correcto o no. Es una posición gubernamental. Ellos tienen la percepción de que la decisión está conforme a derecho y es lo que ha indicado el ministro de Gobierno. Y me parece que en una democracia eso es legítimo, porque las posiciones políticas sin duda existen en un régimen democrático. De hecho, es la esencia de aquel que hayan posiciones divergentes, contrastantes y demás, para que se nutra no solo a la opinión pública, sino también al mismo desarrollo de un Estado constitucional y democrático donde la pluralidad de opiniones, de visiones, tienen que convivir. Queremos agradecer la participación, el comentario del abogado Alejandro Salguero, analizando en esta mesa, revisando lo ocurrido en torno a la pugna que hay dentro de la Asamblea, al interior de la Asamblea por el archivo y desarchivo de juicios políticos relacionados a ministros del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que podría ser algo que ponga una barrera de alguna manera en la intención de generar otros juicios para los funcionarios de Daniel Noboa, entre otras funciones o dentro de otros representantes del Estado. Agradecemos al doctor Salguero por estar con nosotros. Vamos a seguir en nuestro programa. Ya son las 9 de la mañana y 13 minutos de este viernes.